3 minutos para las 9 de la mañana y ya estamos con Colette Spinetti, presidenta del colectivo Trans Uruguay. Primero que nada, los buenos días, Colette, un placer tenerte aquí, ¿eh? Muy buenos días a los dos, un placer. Bueno, nuevamente sobre la mesa un tema que, bueno, ustedes nunca lo dejaron de denunciar, nunca dejaron de señalarlo. Hemos hablado aquí varias veces sobre, cierta situación que bien podríamos decir tiene que ver con la discriminación que normalmente encuentra el colectivo trans, que no suele recibir respuestas o no se toman muy en serio determinado tipo de situaciones como esta que se dio, situaciones que no se han aclarado por años. Recordemos, el supuesto cabecilla del denominado Comando Barneys, imputado por varios delitos, confesó haber matado a 5 mujeres trans. Esto hace que esta semana se reabra la investigación. ¿Cómo ven ustedes esto en primer lugar? ¿Qué están pidiendo? Y hagamos un poquito de historia de lo que hemos hablado en más de una oportunidad en Arriba Gente, y que bueno, hasta esta situación, de esta confesión, digamos, del imputado, la cosa parecía que no quedaba así. Seguían pasando los años y no teníamos resolución, ¿no? Exactamente. Acá hay como varias cosas que tenemos que tener en claro, ¿no? Acá hay cuerpos asesinados, ¿no? No solo asesinados, sino mutilados. Y muchas veces son varios los asesinatos, porque no solo se asesinó terriblemente los cuerpos físicos, sino que después se asesinó su identidad autopercibida, por la que hemos luchado tanto para que se respete, su nombre identitario. Ustedes recuerden que muchas veces salía en la propia prensa diciendo un hombre vestido de mujer, un travesti llamado fulano de tal. Entonces hay como varios asesinatos que se vienen haciendo. Acá hay vidas que se cortaron. Y eso, estamos hablando de 2011-2012. Estamos a 10 años de esto. En lo que me es personal, yo nunca dejé de luchar por este tema, visibilizar este tema, como vos decís, lo hemos hablado muchísimas veces acá en este mismo programa, de visibilizar este tema, de estar en contacto con el juzgado, de ir a declarar, de ir a aportar indicios, de ir a aportar información. De hecho, la última vez que estuve fue en 2018, de estar en contacto con, bueno, lo dijo públicamente, con el perito Roberto Parrado, de conversar muchas veces sobre este tema. Pero además de esto, ¿no?, yo acompañé durante mucho tiempo a la mamá de Kiara, que fue de esa seguidilla, fue la última asesinada, y fue un asesinato diferente al de los demás, a los demás asesinatos. Esa madre que 2, 3 años después que su hija había sido asesinada, brutalmente mutilada, seguía llorando seguía llorando la muerte de su hija con un cuadro, perdonen, pero me entrevero porque esto a mí me moviliza muchísimo, con el cuadro de su hija entre los brazos. Hay fotos de eso. Nosotros hicimos, yo me acuerdo que organicé allá en el principios del 2012, algo que, una especie de alerta, lo que hoy sería una alerta feminista, que se llamaba Todos de Pie, con la segunda O, @. Primero lo hicimos frente a Casa de Gobierno, después lo hicimos frente a la Suprema Corte de Justicia, nos entrevistamos con ministros de la Suprema Corte de Justicia, sin perder nunca el contacto con el juzgado, ¿no? Nos entrevistamos, incluso tuvimos una reunión en la que en ese momento me apoyaba Amnistía Internacional, con quien en ese momento era el subsecretario del Interior. Y bueno, tristemente la resolución en aquel momento fue decirnos: y hagan una comisión para aportar información. Y
como decía Perón, si vos querés que algo no funcione, hace una comisión. ¿Ustedes sienten que no hubo demasiado interés en investigar No, estas muertes? los cuerpos trans no importan. Los cuerpos trans no, ni los cuerpos trans, ni los cuerpos pobres, ni los cuerpos afro. Es decir, hay una cantidad de cuerpos y eso lo estamos viendo hoy en día. Es una explosión de eso. Hay cuerpos que no importan, ¿no? Entonces, a ver, las personas trans asesinadas, las mujeres trans, en los transfeminicidios, tenemos que empezar a hablar de transfemicidio, hablar de travesticidio. Los travesticidios que se dieron eran todas mujeres trans, trabajadoras sexuales, estaban solas, no tenían familia, es decir, nadie reclamaba esos cuerpos. ¿Ah? Y por lo tanto, esos cuerpos quedaban ahí, esas causas quedaban ahí. Y yo digo, si no fuera por Roberto Parrado, que realmente ha seguido constantemente esta causa, no la ha dejado de lado y siempre se ha seguido interesando y, como él dice, es una cuestión de derechos humanos, ¿no? Por eso está tan metido detrás de esta causa. Yo creo que esto se hubiese olvidado. Y fíjense que bueno, señor, ¿no? Este individuo aparece por otra causa. Y cuando lo empiezan a investigar su computadora, encuentran en un blog que él se asume asesino de 5 de los 6 casos conocidos, porque hay más casos. ¿Esto abre una luz de esperanza en la investigación o en lograr bueno, justicia, que es lo que ustedes están pidiendo y que toda la sociedad debería reclamar? Lo pregunto porque también me ha llegado que desde fuentes de la investigación este hombre no tendría un perfil de asesino serial como se venía trabajando, ¿no? En esa línea. Sí. Sin embargo, bueno, esta hipótesis por supuesto que se va a seguir investigando. Sí. ¿Qué piensan ustedes de esto? Bueno, en primer lugar, estamos más cerca de la verdad, ¿no? Eso es lo importante. Ahí, bueno, tendríamos que debatirlo de sí, en general decimos se va a hacer justicia, pero en realidad esos cuerpos, esas vidas no van a volver. Entonces, se hace una justicia penal, pero no justicia de la vida en el sentido amplio de la palabra justicia, del concepto justicia. Estamos más cerca de la verdad y este tema ha vuelto a ponerse sobre la mesa porque de alguna manera este tema había sido olvidado socialmente, ¿no? Y cuando olvidamos algo, también estamos asesinando. Cuando olvidamos algo que está roto y que como sociedad no hemos respondido a eso, está roto. En este caso que vos me preguntabas de este señor, bueno, yo obviamente todo lo que está pasando a nivel judicial es secreto, son investigaciones que está solo a nivel judicial. Evidentemente todavía no tenemos información. Ahora, claro, yo siempre digo, acá hay que tener mucha cautela, ¿no? Porque se encontró esto, que él se asume como asesino de 5 de las 6 personas. Bueno, acá las causas hay que unirlas, los expedientes hay que unirlos, acá hay que hacer muchas pericias, ¿no? Hay que hacer muchas investigaciones, acá hay que ver si lo que se encontró él lo declara, si está de acuerdo con el modus operandi, es decir, todos los pormenores. Yo no sé mucho de eso, pero más o menos por lo que me he informado, si está de acuerdo con todo lo que aparece en el... Seamos ¿no? claros, no basta la confesión de una persona, sino que la justicia debe probar esa situación. Él podría incluso proclamarlo hasta en una propia declaración, que si no brinda detalles de cómo fueron realizados y coinciden con las investigaciones y la forma en que se dieron las muertes, no hay forma de imputarlo. Por eso digo, hay que tener mucha cautela, ¿no? Pero yo quiero ir a algo más profundo todavía, que vos lo has mencionado de alguna manera, que es, acá hay como oleadas. Acá hay como oleadas, en donde aparece... 1, 2, por supuesto, el caso de las 5 que terminaron siendo 6 fue lo más notorio porque fue como una seguidilla, pero hay como oleadas. Sí. Uno
lo que no termina de entender es, en todos estos casos, en estas diferentes oleadas, e incluso en casos aislados, que suelen tener más o menos algunos puntos en común, la hazaña, la ferocidad, las mutilaciones, obviamente que a partir de un relacionamiento que es sexual, es decir, que hay una serie de elementos que se reiteran. La pregunta es, ¿nunca aparecieron en las pericias, en las investigaciones, elementos que pudieran dar con los culpables? Es decir, ¿siempre han quedado los casos como en suspenso, por decirlo de alguna manera? Bueno, en este caso de los asesinatos entre 2011 y 2012, no han aparecido. Después hubo, no sé si se acuerdan, el caso de Samantha, que fue imputado una persona que en realidad la asesinó por equivocación, porque él está buscando a otra persona que supuestamente le había robado, según él. Y fue y encontró a Samantha en el mismo lugar, con características parecidas, y la asesinó. Ese fue imputado. Después el otro caso de Fanny, por acá por la Comercial, donde la mató, la asesinó horriblemente su pareja, y la policía lo encuentra saliendo con la garrafa de gas de la casa. Y después hubo otro caso por acá por Cordón, donde también se imputó a su pareja. Pero de estos casos, nada. Nada. De estos casos, nada. Acá, yo qué sé, a nosotros nos decían, a mí me decían, por ejemplo, en el juzgado, yo iba a la policía y decía, bueno, ¿por qué esto no sigue? Cuando nos reunimos con Vázquez, el subsecretario, ¿por qué la policía no sigue? Y entonces te dicen, bueno, la policía cuando los casos están en el ámbito judicial, la policía es solo una herramienta de la justicia. La policía hace lo que la justicia dice. Vas a la justicia y preguntas, bueno, ¿por qué este caso no se sigue investigando? ¿Qué pasa? No hay ningún indicio, no hay, no sé, una... ¿cómo es? Una huella. Una huella digital. Una pista de algo. Un pelo, algo tiene que haber quedado en ese cuerpo. Y entonces la justicia dice, la policía no investiga. Entonces como que se pasa la pelota de un lado a otro y vos decís, pero a ver, son cuerpos, son seres humanos, ¿no? Y en esto que vos decís, yo también quiero traer como algo, ¿no? El odio. Hay un gran odio en nuestra sociedad, que eso venía, yo siempre dije, eso venía como palpitando por debajo, estaba como ahí, y hay un gran odio que hoy está alimentadísimo, bueno, por los discursos religiosos, por discursos políticos. Lo hemos visto, hemos visto en la prensa políticos diciendo la familia es padre, madre, hijos, ¿no? Hemos visto, no solo acá en Uruguay, sino en toda la región. En la región hay como una oleada de grupos antiderechos que están canalizados a través de la política y están incentivados por los grupos religiosos fundamentalistas. ¿Lo advertís ahora en Uruguay también? Claro, sí, sí. De hecho, a ver, ¿ustedes se acuerdan? No tengo que ir mucho más lejos. ¿Ustedes se acuerdan cuando se quería derogar la ley integral trans? ¿Quiénes encabezaban la campaña? ¿Pastores neopentecostales? No tengo que ir muy lejos. Y eso se está viendo, lo vemos en las redes, entramos a las redes sociales y es un odio que se habla, que se escribe, que es espantoso. Entonces, Humberto se está moviendo, ya sé que me tengo que ir. No. No, ya nos quedan poquitos minutos. Porque... Para saber un poco más. Pero esto, tenemos que ponernos a pensar qué tipo de sociedad queremos y en qué molestamos. O sea, ¿en qué molesto yo? ¿En qué les molesto a los demás? Y yo no le pido nada a nadie. ¿No? Sí. Mis compañeras trans, mis compañeros trans, no le están pidiendo nada a nadie. Entonces, ¿en qué te estoy molestando? Capaz que por ahí te interpelo y en realidad vos estás sintiendo algo que yo lo puedo expresar
y vos te estás Y reprimiendo. depositamos otros miedos. Exacto. Y esto es un debate apasionante Sí, que divino. realmente me encantaría tener más tiempo para poder hacerlo y creo que también va tirando de una madeja que está bueno ir desarmando. Pero este tema concreto, Colette, ustedes habían pedido reunión con la fiscal, ¿ya está fijada esa reunión? No. En este momento, lo que mi abogada Sandra Matos, la doctora Sandra Matos, que le mando un beso inmenso, lo que me dijo es, en este momento, en este primer momento de la investigación, esto es todo muy secreto, esto es todo muy discreto además, acá no te van a dar nada, ¿no? Entonces, vamos a esperar estos primeros momentos y ahí sí, la idea es entrevistarnos con la jueza, entrevistarnos con fiscalía. Bueno, yo como te digo, nosotros estamos en contacto constantemente. Entonces, de lo que se puede comunicar, mirá, hoy va a declarar, hoy no declara, pero, o sea, no me dicen que declare ni nada por el estilo, pero de esas cosas yo por lo menos estoy al tanto constantemente y sí, esto ahora lo vamos a seguir muy de cerca. Recuerden que Uruguay fue observado en la ONU en el examen periódico por este tema en un informe que yo hice en conjunto con Amnistía Internacional. Uruguay fue observado y lo obligaron a resolverlo y Uruguay no lo cumplió. ¿Ah? Entonces, bueno, vamos a seguir esto de cerquita. Colette, muchas gracias por estos minutos con Arriba Gente. Gracias a ustedes. Un placer. Hemos estado dialogando con Colette Spinetti, presidenta del colectivo Trans Uruguay.